Entonces, vamos a probar y vamos a empezar con lo que es sonido. Sí, específicamente, ¿cómo se describe el sonido? ¿Qué propiedades tiene? A partir del punto de vista físico, que es donde el sonido es una onda. Entonces, sí, como es parecido a lo que vimos antes, este, las ondas sonoras viajan a través de cualquier medio material, ¿verdad? No es solo en el aire. Si ustedes están bajo agua, ustedes pueden escuchar sonidos, suenan distinto porque es un medio distinto al que están acostumbrados a oírlo, pero suena. El sonido puede viajar a través de sólidos también, sí. Si ustedes alguna vez han estado, eh, no sé, en algún lugar que tenga mucho metal, muchas barras de metal o algo así, tal vez hayan notado que si en algún punto lejano alguien golpea una barra de metal o, bueno, ¿cómo es que se llaman? Sí, las que sostienen los techos, el sonido corre a través del metal también. Eso es porque el sonido básicamente es una vibración y si el medio puede vibrar, ahí puede haber sonido, ¿verdad? Las cosas que cambian de un material a otro, básicamente la rapidez con la que se mueve el sonido y a veces hay una parte más cualitativa, es lo que los músicos llaman timbre y si el timbre, el pitch, el volumen puede cambiar, eso es la intensidad y lo vamos a ver, y cosas así, pero a nivel físico lo que ocurre es lo mismo, sí, una vibración que se propaga como una onda y eso es lo que llamamos sonido. En el aire, ¿verdad? Lo que vibra son elementos de aire, o sea, las partículas, las moléculas de aire, del gas que sea, eh, de manera que se hacen regiones de alta densidad con presión alta o densidad baja y presión más baja, ¿verdad? El oído humano, lo que tiene en la parte de detección de sonido son tres huesos muy pequeños que son muy sensibles por la forma en la que están colocados uno respecto al otro. Son muy sensibles a cambios en presión. Y eso es lo que ustedes detectan como sonido, esos cambios en la presión en el aire adentro de sus oídos. Entonces, sí, básicamente lo pueden pensar como una onda que genera cambios de presión a través del aire. Lo mismo es cierto con los demás medios, ¿verdad? Pero un medio como metal o algún sólido, eh, realmente no es tanto que cambie la densidad, simplemente es la propia vibración que transporta esa información de cómo debería cambiar la densidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde también el sonido es un poco distinto en un medio sólido que un medio gaseoso, porque este, la manera en que se mueve es distinta, porque no hay tantos cambios de densidad, sino que es solamente la vibración, que después puede volver al aire y cambiar otra vez la densidad, que eso es lo que ocurre, por ejemplo, si está en un cuarto con ventanas, el sonido pasa principalmente por las ventanas, a través del cristal, pero las ventanas, el vidrio es un material sólido, son cristales. Entonces, bueno, un efecto, por ejemplo, que ustedes están familiarizados es que el volumen se reduce mucho. El sonido al pasar a través de un sólido, esa intensidad la pierde más rápido que si fuera en aire. Y generalmente las ondas dependen de la fuente que las haga. Entonces, por ejemplo, si tengo una fuente de ondas sonoras que vibra de manera sinusoidal, como las que vimos en cuartas, las variaciones de presión van a seguir esa misma tendencia. Se ven como una función de seno o coseno, es lo mismo, ¿verdad? La forma es la misma. Eh, más o menos eso es lo que ocurre en general con el sonido. Simplemente son ondas que se pueden describir como si fueran ondas sinusoidales y entonces todo lo que vimos de cuerdas se traduce a esto muy bien.
¿verdad? Y aquí, bueno, aquí les puse, por ejemplo, una aplicación para el sonido visto como una onda. No sé si saben qué es esto. Esto es una señal de sonido electrónica. Y bueno, aquí ven picos en volumen y aquí también hay información de frecuencia. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de, no sé, hay una grabación que quieren quitar la bulla de fondo, lo que hacen es separar la onda, que es el sonido de la persona hablando, la música, lo que sea, y las ondas que corresponden a lo que era la bulla, no sé, un estadio, un concierto, hay un carro pitando, algo así, todo eso lo pueden separar y dejan solo las ondas que interesan, el sonido que nos interesa. Y bueno, entonces sí, lo procesan, las computadoras procesan muy bien ese tipo de información y bueno, usualmente lo traducen así, pero aquí realmente de fondo lo que hay son ondas. Las ondas sonoras, para términos eh, del habla, ¿cómo decirlo?, de lo que uno escucha como persona, se dividen en tres intervalos, o bueno, en tres categorías que están en distintos intervalos. Están las ondas audibles, que están en un intervalo de sensibilidad que el oído humano puede escuchar. Sí, en verdad, las ondas pueden tener, eh, bueno, básicamente lo que varía es la frecuencia. Si ustedes tocan algún instrumento, tienen esto intuitivamente, ¿verdad? Que las notas más altas son más agudas, pero ¿qué quiere decir más altas? Más altas en frecuencia. Y las notas más bajas, que suenan más grave, lo que están diciendo es que ese sonido, la onda tiene una frecuencia más baja, por eso se dice más baja y más alta. Y este, sí, entonces el oído humano oye ondas de sonido que estén de cierta frecuencia, la más baja que se oye a la más alta que se oye. Hay sonidos, ¿verdad? Como es una onda que puede tener frecuencia más alta. Lo que pasa es que esos no se escuchan, sí, el oído humano ya no puede detectarlos. Como el aparato que detecta son huesos, están ahí ya puestos, tiene cierto límite de sensibilidad. Lo mismo para ondas con frecuencia más baja. Después de cierto momento, ya las ondas más bajas no se escuchan. Este, entonces, sí, las audibles son las que están dentro de ese intervalo. Se puede generar de muchas formas, ¿verdad? Instrumentos musicales, voces, pitos de carros, una ola rebotando, muchas cosas producen sonido. Ustedes están familiarizados con varias. Y las ondas infrasónicas se le llama a las que tienen frecuencias por debajo del intervalo, o sea, que son frecuencias más bajas. O sea, son las que suenan más grave hasta que en cierto punto ya no nos podemos escuchar. Este sonido tiene una característica, ¿verdad? No sé aquí cuántos de ustedes serán muy aficionados a la música y al sonido así, bueno, pero si alguna vez han estado, no sé, en un concierto o en una habitación con un buen sistema de sonido, o sea, con parlantes relativamente buenos y con un buen subwoofer, que es esa caja grandota que tiene los parlantes. Esa caja, la más grande, es la que se encarga de producir los bajos. Y literalmente tiene que ser grande porque ocupa espacio para producir ondas con menor frecuencia, porque la frecuencia entre más baja sea, más alta es la longitud de onda, ¿verdad? Si lo vieron, este, en el tema pasado, lo sabrán, y si no, de momento, porque me voy a acordar de una herramienta que me sería muy útil ahorita. Sí, esto, la cosa es que les voy a pasar esto a inmediación de una vez, pero voy a cambiar de toque acá. Y, ok, están, están viendo, es una pantallita, así. Aquí están viendo la presentación todavía o están viendo la otra pantalla.
La otra pantalla, profe. Ok, perfecto. Entonces, es una simulación. Hay varias de este tipo en internet. Yo tengo dos que les puedo pasar. Bueno, esta de acá les puede ser muy útil para la parte del tema anterior. Aquí tienen, ¿verdad? Esto. Vamos a ver, les voy a quitar el gráfico temporal. Energía. Le puedo poner temporal. Aquí ustedes lo que pueden hacer es, bueno, eso es un resorte, ¿verdad? Con una masa que se comprime y se estira. Y vamos a ver, aquí en X lo que grafica es la posición, ¿verdad? Aquí está X igual a 0 y va aumentando el valor hasta un X máximo y después hasta un X mínimo. Y entonces, si ven aquí, aquí está, voy a poner bien lento. Aquí empieza en X máximo, ¿verdad? Y va que conforme se va moviendo hacia la izquierda, va pasando del valor máximo en X aquí en este gráfico hasta que llega a X igual a 0. Aquí está. Y después se sigue moviendo hacia la izquierda, entonces X empieza a ser negativo. Sí, aquí estaba el 0, aquí lo pusimos negativo. Entonces sigue hasta que llega el valor máximo negativo, que coincide con el valor máximo positivo. Lo voy a dejar un rato más. Vuelve a pasar por el 0. Y una vez que regresa a donde empezó, que era en el punto máximo positivo, aquí hay una onda completa, ¿sí? Una longitud de onda entera. Si le damos que siga, voy a poner un poquito más rápido, y va graficando, ¿verdad? La longitud de onda, ven que puede ser de aquí, aquí, y son 1, 2, 3, 4 estos intervalos. Aquí también 1, 2, 3, 4. Sí, aquí están separados en cuartos de longitud de onda. Bueno, esto es energía cinética y potencial, que eso no lo vimos, eso no les interesa tanto, pero aquí hay una velocidad que también es como una onda, recuerden que si esto era seno, esto es coseno, y la aceleración es otra vez seno, pero es menos seno, entonces venga, aquí está todo junto, como lo vimos. Y bueno, aquí lo que pueden hacer es cambiar primero la posición inicial, lo podemos poner en 0, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, sí, no, voy a poner menos masa, si le pongo menos masa, se mueve más rápido, ¿verdad? Y si hago la constante más pequeña, también se mueve más rápido. Entonces pongo aquí. Pues, sí, a veces es medio... Si no, esto es nada más, siempre empieza estirado, si no me equivoco. Sí, el máximo es 5. No me deja empezarlo en 0, me parece. Pero bueno, esto lo pueden usar ustedes para, ¿verdad? Entre más rápido lo pongan también. Más rápido se hace y pueden ver cómo pasa, se cambian. Y el otro me gusta más porque este es un poquito más a lo que vamos. Este tiene frecuencia, la velocidad de la onda y la amplitud, ¿verdad? Y este, aquí hay una cosa que no puedo controlar directamente. ¿Alguien ve qué es? O sea, yo puedo cambiar la frecuencia o la velocidad de la onda y hay un valor que cambia, pero yo no lo puedo cambiar directamente. ¿Cuál es? Bueno, si se fijan acá, acá yo puedo cambiar la frecuencia y aquí cambia, puedo cambiar la este, velocidad de la onda y aquí cambia lo que la puse. El periodo tiene que ver con la frecuencia, ¿verdad? Entre más baja frecuencia, más alto el periodo. La amplitud es esto de acá, entre más pequeña, más baja se ve la onda, pero se mueve igual. La amplitud es completamente independiente del resto. Pero
este valor de acá, el wavelength o la longitud de onda, ese no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque si recuerdan, hay una relación entre la velocidad de la onda, la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, si yo cambio esta y esta, este va a cambiar. Eso no se puede cambiar las tres al mismo tiempo, ¿cierto? Están relacionadas. Entonces, este lo que me deja hacer es eso. Puedo cambiar la velocidad de la onda y puedo cambiar la frecuencia. Entonces, ven, por ejemplo, una onda con frecuencia muy baja tiene esto, una longitud de onda muy alta. Y entre más elevada sea la frecuencia, más baja va a ser la longitud de onda, ¿verdad? Si pongo aquí pausa, aquí está la longitud de onda, de aquí a aquí. Y entre más bajo la frecuencia, más aumenta. Ahora está de aquí hasta acá. Y se sigo bajando. Aquí apenas se ve una onda entera. Sí, de aquí, aquí, o puede ser de aquí, aquí. Si aquí va para arriba, aquí está en cero, pero no va para abajo. Esta es la onda de completa, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí. Y la amplitud de onda es esto. De aquí a aquí, de aquí a abajo, y más, por aquí apenas acá. Entre más baja la frecuencia, más grande la longitud de onda. Entonces, ok, ahora quiero cambiar otra vez la pantalla. Ok, ahora están viendo la presentación, ¿verdad? Este, Sí, entonces estas ondas infrasónicas tienen frecuencias muy bajas, son ondas con longitud de onda muy grande y son unas frecuencias graves, por eso es que los subwoofers, los equipos de sonido son tan grandes, literalmente ocupan ese espacio físico mayor para producir una onda que tenga una longitud de onda más grande, ¿sí? Todo bueno, lo que llaman la membrana del parlante, que es lo que vibra para hacer el sonido, si ustedes saben cómo funciona un parlante, más o menos es, ay, más o menos es que él tiene una membrana que la hace vibrar y esa membrana, conforme vibra, eso es lo que hace el sonido. Entonces, para hacer ondas más graves, se ocupa una membrana más amplia, entonces se ocupa más espacio. Estas ondas ultrasónicas, en cambio, son frecuencias más altas del rango del oído humano. Entonces, uno no las escucha, pero son sonidos más bien muy agudos. Un ejemplo son ondas ultrasónicas que se usan para hacer imágenes en medicina, para ver músculos o cosas así. Pero bueno, hay más tipos de ondas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estos silbatos que usan para perros, ¿verdad? Que uno sopla y uno no escucha nada, pero los perros sí lo escuchan. Es porque el oído de los perros tiene un rango más amplio para arriba. O sea, ellos pueden escuchar sonidos más agudos que nosotros. Entonces, esos silbatos están hechos para que uno lo sople y uno no escucha, pero los perros sí. Entonces, sí. Y ondas así, las infrasónicas tienen todavía más uso porque, eh, ¿cómo les explico? Uno no escucha las ondas, sí, pero si ustedes han estado en un concierto o en un cine o en un cuarto con un buen sistema de sonido, ustedes saben que el bajo es el que suena y hace que todo vibre, ¿cierto? Uno siente como todo se tiembla básicamente, como que el bajo mueve las cosas porque es muy fuerte. Entonces, estas ondas infrasónicas uno no las escucha, pero pueden tener ese efecto. En muchas películas ponen ondas de este tipo para que la sala de cine tiemble un poco, o incluso en películas de miedo pueden poner ondas de ese tipo porque uno no las escucha, pero el cuerpo las siente. Entonces, eso puede generar una sensación como de incomodidad. Si alguna vez han visto una película de miedo y no saben
porque en ciertas escenas ustedes sienten como que vibra más rara, algo así, probablemente sea porque están viéndolo en un cine con un buen parlante y están sintiendo esas ondas de sonido que no las pueden oír, pero su cuerpo las siente. Entonces, sí. Y bueno, son ondas, ¿verdad? De tipo longitudinal, que las vimos en la clase pasada. Entonces, básicamente lo que hacen es eso, variaciones en la presión, ¿sí? Zonas de alta presión con mucha densidad y zonas de baja presión con poca densidad. Y ustedes grafican la presión o la densidad, terminan con un gráfico que es sinusoidal. Entonces, todo lo que vimos de ondas en la clase pasada aplica para esto. Entonces, en esta figura, lo que describen es el movimiento de un pulso longitudinal unidimensional a través de un tubo que tiene un gas que se puede comprimir. Esto de acá se llama un pistón, simplemente empuja el gas, lo comprime. Ven, ustedes tienen el gas acá, ustedes pueden empujar el pistón y queda comprimido. O si ustedes jalan el pistón hacia la izquierda, hay más espacio y el gas queda expandido. Pero básicamente un pistón puede moverse de un lado para otro. Entonces puede comprimir y expandir y entonces genera una onda. Entonces, aquí empiezan con un pistón a la izquierda que se mueve hacia la derecha para comprimir el gas. Y lo que hace es crear un pulso, ¿sí? Como comprimió el gas, ven que lo primero que se comprime es la parte que está a la par del pistón. Antes de que el pistón se mueva, el gas no está perturbado y tiene una densidad uniforme. O sea, la densidad aquí es la misma en todo lado. Cuando se mueve hacia la derecha, el gas que está más cerca del pistón se comprime y aquí lo representan como un color más oscuro. Y aquí entonces hay más moléculas de gas en el mismo espacio que estaban antes, pero ahora hay más. Lo que pasa es que aumenta la densidad, aumenta la presión, y bueno, entonces el pistón se detiene y entonces estas moléculas de gas que estaban aquí, que fueron empujadas, empujan a las que están a la par y siguen empujando, entonces el efecto que se hace es que la región comprimida se va moviendo, sí, empieza acá y se empieza a mover hacia la derecha. Este, ¿Verdad? Ese es un pulso es una onda que nada más hizo una vez su movimiento y ya, no siguió, nada más una onda, sí, como que ustedes agarren una cuerda y la levanten y la hagan para abajo muy rápido. Entonces, sí, se ve como una onda, pero nada más una parte de la onda que se mueve hasta el final. Ya, eso se llama un pulso. Entonces, sí, ¿verdad? Aquí la característica que tiene es que se mueve a cierta velocidad o rapidez constante. Y esa rapidez la hemos visto para ondas en cuerdas que dependía de las propiedades del material. Bueno, resulta que para el sonido es lo mismo. Y si recuerdan, en la cuerda dependía de la densidad de la cuerda, la densidad lineal que llamamos, y de la tensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un líquido, un gas, está la cuestión que se llama el módulo volumétrico, que se denota con B, y la densidad, que es ρ, ¿verdad? Y la rapidez de las ondas es esta. La cuestión es así, ¿verdad? Lo podemos comparar con una cuerda. Entonces, primero está la propiedad elástica del medio. Sí, por ejemplo, la tensión en la cuerda, ¿verdad? Entre más tensa esté una cuerda, más elástica se vuelve, en el sentido de que si ustedes tienen una cuerda muy tensa y la jalan para abajo, más rápido va a volver a subir para arriba. Y entre más floja esté la cuerda, más cuesta que ustedes la jalen para un lado y se devuelva a la posición inicial, ¿verdad? Entonces, sí, en el caso de un medio tridimensional como un gas o un líquido,
está esta cuestión de la compresibilidad, que es, digamos, si ustedes comprimen un gas, qué tan difícil es comprimirlo y qué tanto va a resistir él a comprimirse, igual que qué tanto se resiste la cuerda a que la jalen por abajo, o sea, que quiere volver a como estaba antes. Y eso se le llama módulo volumétrico, que lo que hace eso es una propiedad que describe qué tan elástico es el medio. Y por otro lado, está una propiedad inercial, ¿sí? Que era la densidad, que es que cuánta masa tiene ahí, o sea, qué tanto cuesta empujarlo solamente por la masa, ¿sí? Eso ya es por las leyes de Newton. Entonces, en general, la rapidez de cualquier onda mecánica, lo que sigue es esta expresión, que es la velocidad es la raíz, bueno, va como la raíz de una propiedad elástica sobre una propiedad inercial. O sea, entre más elástica sea el medio, más rápido va la onda, pero entre más inercia haya que vencer, más lento se mueve la onda en ese medio. Y pues ven, para ondas sonoras longitudinales en una barra sólida de metal, la rapidez depende del módulo de Young, que recuerdan que lo vimos, y la densidad. Y la rapidez del sonido también depende de la temperatura. ¿Por qué? Bueno, porque un gas entre más frío esté, más lento se mueven sus moléculas, ¿verdad? Y bueno, hay varias cuestiones, pero básicamente es por eso, entre más rápido se mueven las moléculas, como que se hace más elástico, básicamente. Entonces, o si se separan un poco más, su densidad disminuye también. Entonces, bueno, no hay que ver cómo se deriva esta fórmula, pero ocurre esto. El sonido que viaja a través del aire tiene esta velocidad dependiendo de la temperatura, ¿sí? Donde hay una constante aquí y como pueden ver, entre más aumente la temperatura, más grande es este factor, entonces más alto es la velocidad. Sí, en específico, ¿cuándo vale 331 metros? Bueno, cuando esté multiplicado por 1, ¿cierto? Y está multiplicado por 1 cuando esto vale 0, ¿sí? Porque la raíz de 1 es 1 y de ahí no hay que sumarle nada. Entonces, sí, si la temperatura es 0 en Celsius, que esta temperatura es así, es que está en Celsius. Y si no queda claro, vean que aquí está 273 grados Celsius, sí, eso es en Celsius. Entonces, sí, si esto vale 0, queda esto por la raíz de 1, que nada más es esto, ¿verdad? Si esto vale menos que 0, entonces esto de acá empieza a disminuir, ¿sí? Y si vale más que 0, empieza a aumentar. Entonces, esta temperatura es la que corresponde al aire a 0 grados Celsius, ¿verdad? Y sí, ven que es temperatura en Celsius, entonces puede ser negativa sin problema. Y entonces, esa es la fórmula que se encuentra a partir de esto, ¿sí? Ya escribiendo este B y este ρ en términos distintos, en términos de la temperatura. Y bueno, estos valores, ¿verdad? Se pueden calcular para todo tipo de material. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos gases, hay líquidos, hay sólidos. Y aquí están las velocidades. Algunos están a 0 grados, otros están a temperatura más o menos ambiente. Y bueno, para un gas, estos valores pueden variar mucho porque los gases suelen ser muy distintos uno del otro en cuanto a la densidad y esas cosas, ¿verdad? Pero aún así, ven que un gas igual siempre es mayor, casi siempre, por lo menos es mayor la velocidad del sonido en líquidos, en agua, en mercurio, en alcoholes o queroseno, cosas así. Y, ¿verdad? En sólidos, aquí sí es cierto que es mucho más rápido en general. ¿Y por qué? Bueno, si ustedes lo piensan en términos de esto, sí, los sólidos son más densos. Entonces, es cierto que la propiedad inercial va a ser mayor, pero en un tiempo, este,
la propiedad elástica también es mucho mayor, ¿sí? Porque la elástica describe más o menos cómo vibra el medio, si lo piensan. Entonces, entre más pegadas estén las moléculas, mayor va a ser esa propiedad elástica. Y ya en un sólido, donde no solamente las moléculas están muy juntas, sino que también, a diferencia de líquidos o gases, ya no están sueltas, por decirlo de una manera, sino que están casi que conectadas una con la otra de manera muy fija. Bueno, esta propiedad elástica aumenta mucho porque la vibración se transmite más rápido a través de una estructura más rígida. Entonces, por eso los sólidos suelen tener velocidades mucho más altas de sonido. Ven que estos son valores para propagación de ondas longitudinales. Sí, realmente no importa si la onda es sonido o otra cosa, mientras sea longitudinal, se va a mover a esta velocidad. Y bueno, lo otro que sí se puede hablar, ya un poquito más formal con sonido, bueno, lo vamos a hablar, también se puede con ondas en una cuerda, pero es un poquito menos interesante. Aquí en sonido vamos a ver la energía que llevan las ondas. Esta ecuación es la energía cinética en una longitud de onda, ¿sí? Y esto es la energía mecánica total en una longitud de onda, que es igual a la energía cinética en esa longitud más la energía potencial en esa misma longitud. Esto, este, esto aquí lo calculan ellos para las ondas en una cuerda. Y básicamente lo que hacen es esto, calculamos la energía cinética en un espacio muy pequeño y integramos ese espacio pequeño de cero a una longitud de onda para saber cuánta energía hay en una longitud de onda. Y sí, básicamente se puede hacer un proceso muy similar, cambian un poquito las expresiones, pero es muy similar para ondas de sonido. No me interesa que sepan cómo, me interesa el resultado. Y bueno, para este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que se hace es que se trata de medir la energía total en la onda, no en una longitud de onda, sino en todo el movimiento de la onda. Y para eso usamos esta cantidad que se llama potencia, que es energía entre tiempo. Sí, es cuánta energía fluye a través de algún espacio en cierta cantidad de tiempo. Bueno, realmente nada más es cuánta energía pasa en cierta cantidad de tiempo. Lo del espacio se puede medir por aparte. Pero eh, si ven aquí, a lo que llega es una expresión que es independiente de la longitud de onda. ¿Por qué? Bueno, porque si recuerdan, lambda sobre t tiene nombre, ¿cierto? Y de hecho era la velocidad de la onda, que si ustedes ven de acá a acá, lo único que cambia es que aquí está esto y aquí está v. Y la velocidad de la onda no depende de la longitud de onda, ¿cierto? Depende del medio. Entonces, efectivamente encontramos una expresión que me dice la energía, pero que no depende de un solo pulso, de una sola longitud. Y bueno, aquí está un medio, densidad, amplitud, velocidad, frecuencia y este, este S es el desplazamiento de las partículas. Sí, no lo confundan con la amplitud. La amplitud es que tanto se levanta la onda, pero este S es una partícula que está acá, si se desplaza hasta acá, bueno, que empieza, digamos que acá, y se desplaza hasta acá, y después hasta acá, de acá a acá, lo máximo que se mueve, ¿verdad? Si lo graficamos, este máximo de cero al máximo, ese es el valor de esto. Es que tanto se desplazan las partículas individualmente. Y eh, sí, esos son datos que ustedes tienen, no es algo que tienen que pensar cómo lo averiguo, ¿sí? Es algo que o se sabe o se averigua por aparte. Y bueno, cuando hay cosas así de potencia, se hace algo muy
curioso, que es, bueno, está, sí, no estoy seguro. Sí, está, yo dije que era amplitud, pero estoy bateando, estoy confundido. Esta es la de área, es que usan la misma letra, pero sí, esta no tiene que ver con amplitud, es el área. Y aquí aparece porque estamos haciendo una integral en tres dimensiones, porque es en el espacio. Ese es el área. eh, sí. Entonces, el área que cubre la onda viajando en el espacio. Entonces, se hace esto, la intensidad se define como potencia por unidad de área. Es lo que decía, cuánta energía pasa en cierto espacio, en cierto tiempo, pero lo interesante es que se tiene que medir con área, porque, bueno, eso tiene que ver con esto que vamos a ver ahorita. Pero por ahora nada más sepan que se mide con el área, no con el volumen y no con la longitud. Y la intensidad es una medida que ya es independiente de cualquier factor geométrico, que solamente es un medio, la densidad, el volumen, la frecuencia y el desplazamiento de las partículas. Eh, la intensidad de una onda periódica es proporcional al cuadrado de la amplitud, ¿verdad?, de desplazamiento y al cuadrado de la frecuencia angular. Eh, esta parte de la amplitud de desplazamiento, esta fórmula la obtienen por aparte. No estoy seguro si aquí lo hacen o nada más lo ponen, pero sí. Ven, si ustedes quieren una ecuación de onda para eh, sonido, se usa presión, sí, que tanto cambia la presión. Eso quiere decir esto. Y hay una relación entre ese valor máximo de la presión y estas cantidades. Entonces, ustedes pueden describir la intensidad en términos de la frecuencia y el desplazamiento de las partículas o en términos de el cambio en la presión máximo. Y la intensidad, recuerden que es potencia por unidad de área y la potencia de la energía por unidad de tiempo, o sea que la intensidad es energía por unidad de tiempo por unidad de área. O sea, cuánta energía pasa en cierta área en cierta cantidad de tiempo. Y bueno, ¿por qué nos interesa tanto la energía? Bueno, porque resulta que es esa energía, esa intensidad, en realidad, la que define eh, cómo escuchamos el sonido, lo que respecta al volumen, sí. O sea, qué tan fuerte o qué tan intenso suena. Y, eh, ¿verdad? Aquí está esta escala de decibeles, que es una escala logarítmica. Las escalas logarítmicas, ¿verdad? Como la que usan para la intensidad de los terremotos, lo que hacen es que reducen, básicamente, resumen en un intervalo muy pequeño, un intervalo mucho más amplio. O sea, por eso dicen que un terremoto de escala 5 es mucho mayor que una de escala 4, porque la escala es logarítmica y para pasar de 4 a 5, eh, la intensidad real tuvo que haber sido, no sé, 100 veces mayor o 1000 veces mayor, depende de cómo esté escalado. Pero básicamente es eso. Aquí hacemos lo mismo porque las intensidades de sonido que uno escucha son muy amplias, entonces hacer una escala logarítmica permite describirlo en términos sencillos en un rango razonable. Entonces, lo que se hace es esto, se define el nivel de intensidad, ¿sí? Esto es un número, no tiene unidades. Ven, intensidad aquí, intensidad abajo, logaritmo de algo sin unidades, un número y se llama decibeles, pero eso nada más es el nombre. Sí, estos son 10 decibeles, 10 dB decibeles. Eso nada más es como se le llama a esas unidades, pero no son unidades de alguna cantidad física, simplemente es una escala. Entonces, eh, el nivel se define así, 10 de decibeles, logaritmo de la intensidad entre una intensidad de referencia, que es lo que representa este I sub 0. Y aquí
tengo un error, eso lo digo una vez, ese 10 no salió con el menos. Aquí está. Acá saben, la intensidad de referencia es 1 por 10 a la menos 12. Watts es potencia. Estos son joules sobre segundos. Y entre metros cuadrados, ahora la potencia sobre área era la intensidad. Aquí sale menos 12, ¿verdad? Yo aquí lo puse. El menos no salió, pero es 10 a la menos 12. Aproximadamente es un umbral de la audición humana a esta frecuencia. Y logaritmo, ¿verdad? Es logaritmo en base 10. Por eso es log, no ln, porque no es logaritmo natural, es logaritmo en base 10. O sea que 10 a la... Esto es como lo sacan, no es e a la esto. ¿Sí? Si no recuerdan logaritmos, eso ya les toca a ustedes repasarlo, porque eso es de escuela, bueno, de cole. Entonces, los niveles de intensidad del sonido se expresan en decibeles, que esta es la abreviatura. Un decibel es un décimo de un bel, ¿sí? Deci, centimil, etc. Y se llama así en honor a el inventor del teléfono, Graham Bell. Y un bel es demasiado grande para cualquier propósito humano, entonces usamos decibeles. Y entonces, en esta escala, el lugar de dolor, o sea, qué tan fuerte puede ser un sonido, qué tan intenso antes de que empiece a doler al oído, es este de acá. Y corresponde, si ustedes sustituyen esto, ustedes nada más ponen, por ahora, ponen 10, logaritmo en base 10 de 1 sobre 1 por 10 a la menos 12. Si ponen eso, les va a dar este beta es igual a 120 decibeles. Y el umbral de la audición corresponde a 0 decibeles. ¿Cuándo vale 0 esto? Bueno, cuando el logaritmo vale 0. ¿Y recuerdan cuándo vale 0 un logaritmo? Bueno, el logaritmo de 1, para cualquier logaritmo, o sea, cualquier base, el logaritmo de 1 vale 0. O sea, que la intensidad que uno no escucha es esta de referencia. Sí, cuando ustedes ponen esta intensidad de arriba igual a la de abajo, o sea, la intensidad que están produciendo es la de referencia, ahí es cuando esto da 0 y esa es intensidad a la que ya uno no escucha. Ya el volumen es tan bajo que es imposible escuchar. Y cualquier cosa por encima de 120 decibeles ya puede hasta producir dolor. Entonces, eh, sí, no estoy seguro si aquí tienen una escala. Ven, susurrar son más o menos eh, 20 decibeles. Un trueno suena a unos 100 decibeles. Un concierto de rock, un concierto ahí con mucha gente, en realidad, es lo que quieren decir, está por encima de 120 decibeles, depende de donde lo escuchen. El tránsito, ¿verdad? Está aquí como a 70 decibeles, un grito puede estar 80, una motocicleta, por ejemplo, está a 110 por ahí. Y si una conversación usualmente tiene un valor de 60 decibeles. Entonces, esta es una escala que se hizo mucho pensando en el día a día, ¿verdad? Que ustedes sepan que si ya está por encima de 120 decibeles, le está haciendo daño, ese sonido es demasiado fuerte. Y sí, lo último es esta pequeña explicación sobre ondas planas y ondas esféricas. Esto es útil que lo vayan pensando una vez porque para óptica vamos a usar este mismo modelo. Para la luz también es una onda. Es una onda distinta porque no es mecánica, pero es una onda y se comporta como una onda, entonces podemos usar toda esta teoría de ondas. Y entonces,
Pero esto aquí lo pongo para que entiendan por qué la intensidad tiene que ser como el área, no como el volumen o no como una longitud. Entonces, una fuente puntual es lo que vamos a considerar. Si una fuente puntual es una fuente que ustedes dicen, ok, es como un puntito y ese puntito salen ondas. Ondas para todo lado, en todas las direcciones, para arriba, para abajo, para el frente, para todo lado, sí. O sea, es como una esfera lo que produce. Entonces, a partir de la experiencia cotidiana, ¿verdad? Se sabe que la intensidad del sonido disminuye conforme uno se aleja de la fuente. Ok, la pregunta es ¿por qué? Eso ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes están muy cerca de, no sé, el motor de un avión, lo escuchan muy fuerte, pues entre más se alejen, menos lo escuchan. Entonces, una fuente puntual se toma para hacer el ejemplo, pero básicamente esta fuente emite sonido en todas las direcciones. Entonces, si ustedes grafican, por ejemplo, los puntos donde la onda es la máxima amplitud, lo que dibujan es una esfera, sí, pero ven que no es una esfera sólida, sí es la superficie de una esfera. Entonces, bueno, esta figura lo que intenta es mostrar esas eh, esferas como si las vieran desde un punto aleatorio y hicieran un corte. Entonces lo que quedan son círculos, ¿lo ven? Y lo que se hace es esto. Eh, sí, aquí empezó la onda, digamos que en el valor máximo. Aquí bajó, sí, empieza acá, baja, vuelve a subir al valor máximo. Entonces, aquí otra vez está el máximo, baja, vuelve a subir al valor máximo. Entonces, cada uno de estos círculos se llama un frente de onda. Y lo que representan es un punto igual en la onda. Puede ser el valor máximo, puede ser el valor mínimo, puede ser un cero antes de subir o un cero antes de bajar. Puede ser, no sé, 0.587 veces el valor máximo. El punto es que todas están en el mismo punto de la onda, sí. O sea, sí, todas están aquí arriba, o todas están aquí abajo, o todas están aquí y aquí y aquí. Sí, entonces, de un círculo al siguiente, la distancia es una longitud de onda, ¿cierto? Y bueno, estos arcos, ¿verdad? Lo que están representando es cómo se ve la esfera si la cortan, pero realmente no es un círculo, ¿verdad? Es una esfera. Y vean que es válido porque del centro de una esfera a la superficie de la esfera, la distancia es la misma. Entonces, si ustedes lo dibujan con la longitud de onda, van a tener esferas que siempre están en el mismo punto de la onda, en el punto más alto, por ejemplo. Y se hace esto, se dibuja así y lo que se hace es que se tiran líneas rectas desde la fuente perpendiculares a esos frentes de onda. Y estos frentes de onda entonces ya no los vemos así, sino que los describimos por estas líneas perpendiculares, que lo que están señalando es la dirección en la que se mueve la onda. Se le llaman rayos y son muy útiles para ver cómo se mueve la onda en distancias largas, pero por ahora lo que me interesa es que ustedes se den cuenta, si aquí tienen una esfera, aquí tienen otra esfera, aquí tienen otra esfera, ¿qué pasa con la energía? Bueno, digamos que la onda tiene cierta potencia, o sea que produce tal cantidad de energía cada cierto tiempo. Entonces, la potencia promedio que se emite la fuente, emitida por la fuente debe tener una distribución esférica. Sí, ¿por qué? Bueno, porque aquí la fuente produjo y el sonido llegó a este frente de onda, a esta esfera pequeña. La energía que lleva esa onda es la misma con la que empezó. Sí, y cuando esta onda llega a esta esfera más grande, lleva la misma energía. Y cuando llega a esta otra esfera más grande, lleva la misma energía. Pero esa energía cada vez está distribuida entre un área más grande. Sí, y bien por qué es área, es porque como se expande la onda, es como el área, no es como el volumen y no es como la longitud, es como el área, va como una esfera. Eh, entonces, tenemos esto, que la intensidad es esa energía inicial, bueno, la potencia entre el área. Y el área en general va como el RLA2, como la distancia de la 2. Entonces, si ustedes están a la par de un objeto que produce sonido muy fuerte,
y se alejan del objeto, no sé, están a 1 metro, digamos, y se alejan a 4 metros, ¿verdad? Ya no van a escuchar el sonido 4 veces menos fuerte, sino que lo van a escuchar 16 veces menos fuerte, porque la intensidad disminuye como el área, o sea, como el cuadrado de la distancia. Y básicamente sí, eso sería la razón por la que es el área y no la distancia. Eh, este es el tema de ondas de sonido. Bueno, algo que no les conté, que tal vez en un momento para hablarlo. Y no es algo que tienen que leer, pero me parece que siempre es importante que lo sepan. Bueno, aquí tienen, es que hay una cuestión de sonido digital que es muy interesante, pero no, ahí no les evalúo nada. Si la quieren leer, siéntanse bienvenidos, eso sí. También la cuestión del efecto Doppler no nos interesa, pero es muy sencilla. Si la quieren leer, eh, probablemente lo han escuchado más de una vez. Pero otra característica de la onda es que tienen la sobreposición. Y esto, eh, básicamente es esto. ¿Sí? Ustedes tienen dos ondas. eh, esas ondas, si son de la misma naturaleza, interactúan entre ellas. ¿Cómo? Bueno, se suman. Así de simple. O sea que si tiran esta onda acá y esta onda acá y las dos van en el punto más alto en un tiempo, el resultado es una onda acá, más grande. También lo pueden ver acá con esta onda como un azul y esta otra que es como verde. Pues ven que acá las dos están para arriba un poquito, pero el resultado total es una onda que está aquí arriba, sí, que es la suma de este punto de la onda verde y este punto de la onda azul. Y para abajo es lo mismo, si aquí está este punto abajo, este otro punto abajo, y si lo suman, les da este punto que es más abajo que cualquiera de ellas. Y, eh, ¿por qué es interesante? Bueno, porque las ondas sonoras pueden hacer interferencia entre ellas. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, música sonando de un parlante y después añaden otro parlante, van a escuchar más fuerte porque son dos ondas y las dos ondas van a llegar a ustedes parecido y van a sumar. Eh, pero se puede hacer lo contrario también. Y ahora que está muy de moda estos audífonos de Apple, que son malísimos, pero están muy de moda los AirPods, ¿verdad? El modelo más caro, los AirPods Pro, tienen esa característica de cancelación de sonido. Y no se saben cómo funciona eso. Pero primero, no es tecnología nueva. Sí, Apple vende muchas cosas como tecnología nueva que no son tecnología nueva. Simplemente muchas veces la promocionan mucho mejor que el resto del mercado. Entonces, es una tecnología que se conoce hace rato y que se puede hacer hace rato, que básicamente funciona así. Los audífonos tienen un micrófono por fuera y un micrófono por dentro. Y entonces, cuando llega el sonido externo a su oído, el audífono lo escucha con el micrófono afuera y también escucha con el micrófono adentro, como más o menos cuánto ese sonido pasó. Y él calcula y genera una onda igual a la de ese sonido. Sí. Y entonces él agarra y manda una onda inversa hacia ustedes, hacia adentro. Y esa onda, si la bulla tenía un pico para arriba, esa onda tiene un pico para abajo. Y el efecto es que las dos ondas se cancelan y ustedes no escuchan nada. No funciona a perfección, entonces el efecto real es que se disminuye muchísimo el volumen de lo que están escuchando. Pero, por ejemplo, este tipo de tecnología es muy útil para sonidos constantes, sí. Como por ejemplo, el sonido del motor de un avión es un sonido muy constante, entonces produce una onda muy, eh, ¿cómo se dice? Muy pareja, muy estable, entonces cancelarlo así es muy fácil. Y ahora lo último que han implementado es que también dejan pasar el sonido, entonces esa misma onda, en vez de cancelarla, la dejan pasar y ustedes escuchan casi como si no tuvieran audífonos puestos. Está muy de moda esa tecnología, pero no es nada especial, no es nada del otro mundo, es algo que hace mucho se conoce, nada más que ahora se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Entonces, para que sepan cómo funciona, es curioso.
Y sí, esta clase de hoy es un poco corta, pero tal vez podamos ver si hay algún ejercicio de esto. No, ¿por qué no? ¿Alguien tiene dudas con algo de lo que vimos? Entonces, no sé, puede ser este tal vez. Ok. Entonces, este dice, un delfín en agua de mar a una temperatura de 25 grados Celsius da un chirrido. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que se escuche un eco desde el fondo del océano, 150 metros abajo? Este es el 17.3. Aquí vamos con los capítulos completamente en desorden. Eso es normal. Hay muchas cosas aquí de física que ustedes no ven porque no les sirve tanto, como todo lo que es termodinámica, esas cosas. Entonces, si no se asusten porque el capítulo que sigue es del volumen 2, es como el 30 y algo, 36 o algo así, porque es óptica, que es otro tema por aparte. Entonces, sí, voy a dibujar aquí. Tenemos esto lo más feo que pueda, porque honestamente no me va a salir bonito de todas formas. Tenemos un delfín y dibujo un sonido. Y nos dicen que el fondo del océano está aquí abajo, a distancia de 100. Entonces la pregunta era, ¿cuánto tiempo pasa antes de que se escuche un eco? Eh, ¿Alguien tiene alguna respuesta, alguna idea de cómo hacerla? Bueno, estamos en agua de mar. Vamos a saber a qué velocidad se mueve el sonido en agua de mar. Entonces, pues, la velocidad del sonido es, me están pidiendo el tiempo. Sí, ¿cómo hago? Bueno, si recuerdan, la definición más básica de velocidad es distancia sobre el tiempo. Y si ya tengo la velocidad y el tiempo, nada más despejar. Nada más una consulta para escucharle el eco. ¿Cuál es la distancia que tengo que usar?
Nadie. A ver, ¿verdad? El eco es el sonido que viene, rebota y sube. Es otra característica de las ondas en general. Cuando chocan con un medio distinto, pueden rebotar. Eso lo vamos a ver un poquito más a fondo por la luz, tal vez, pero este, ustedes intuitivamente tienen esa idea, ¿no? Ustedes han estado en un cuarto vacío y si gritan o dicen algo, escuchan lo que dijeron como si estuviera regresando ustedes, el sonido rebota. Entonces, si tiene que bajar y tiene que subir, ¿verdad? La distancia va a ser de 300, que es el doble. Entonces, esto va a ser 0. 0.2 segundos. Y no estoy seguro si los delfines, me parece que sí. Sí sé que hay varios animales, peces pues en el océano, que usan algo así como un sonar, que lo que hacen es esto, emiten un sonido y esperan a que el sonido rebote con algo, un pez que están tratando de capturar, por ejemplo, y entonces ellos cuando escuchan ese eco del sonido que rebotó, eh, saben a dónde está la presa y vean que sí, incluso algo que esté a 300 metros, apenas tomaría una quinta parte de un segundo para que lo escuchen de vuelta. Entonces es un método muy efectivo. Eh, Podría ser por lo menos más efectivo que en tierra, ¿verdad? El sonido tiene una velocidad mucho más baja. Entonces un murciélago, por ejemplo, que usa esto, probablemente tenga un rango más pequeño, porque si intenta detectar algo muy lejano con su sonar, y sonar, ¿verdad? Nada más es algo que detecta ondas, en este caso sonido. Probablemente pase demasiado tiempo si está muy lejos, entonces lo usan en un rango más corto. Pero sí, básicamente vean que es bastante eficiente. Eh, sí, aquí no hay problemas muy complicados en realidad, ¿verdad? Vean, una onda sonora sinusoidal se describe mediante esta función. Este desplazamiento, ¿verdad? El S es el de las moléculas. Entonces vean que las distancias son de micrómetros. Encuentre longitud de onda, rapidez. Eso es del tema pasado, pero como son ondas en el mismo. Determina el desplazamiento del equilibrio de los elementos del aire en esta posición. Esto nada más es poner X acá y T acá y sustituir, ¿verdad? Ven que este T está en microsegundos y aquí el T se lo dan en segundos, entonces tienen que cambiar las unidades, ¿verdad? Luego pierden puntos por algo así. Y la rapidez máxima del movimiento oscilatorio, ¿qué hay que hacer? Derivar. Vean qué fácil que es. Eh, También estas cuestiones de intensidad, ¿verdad? Sí, claro. Intensidad de una onda a una distancia fija es esta. Esta es la intensidad y esta es la frecuencia. Determine la intensidad que resulta si la amplitud aumenta esto de acá. Si o sea que pasa de 1 a 2.5 kHz y la amplitud se mantiene. Bueno, eso nada más es este, esta fórmula, ¿verdad? Aquí me dicen que la amplitud se mantiene, entonces seguramente esta de acá no me sirve, pero esta sí, porque la frecuencia aumentó, ¿cierto? ¿Ven que aquí le están dando frecuencia? Sí, cuando ustedes vean kilohertz es F, no omega. Entonces tengan cuidado. Este, sí, esos son muy fáciles. Eso también, el nivel sonoro a una distancia de 3 metros de una fuente de 120 decibeles. ¿A qué distancia es el nivel sonoro
es de 100 decibeles y 10 decibeles. Bueno, como haríamos ese es el 17. Vamos a ver. Están diciendo que aquí a 3 metros es 120. Entonces, este beta de 10 decibeles por logaritmo y entonces están diciendo que a 3 metros el nivel es 120. Entonces, ¿a qué distancia es de 100? Vamos a ver. Eh, pongamos, esto es 1. Entonces, ese es el 1, ¿verdad? Entonces, beta 2 sería 10 decibeles. Este factor siempre está, ¿verdad? Logaritmo de la intensidad 2 sobre esto. Y me dicen esto, que esto tiene que ser igual a 100, ¿verdad? Pero yo no puedo saber la distancia a partir de este beta, ocupo la intensidad. Entonces, ¿qué pasa si las comparamos? Bueno, vamos a ver, si yo hago esto, beta 1 sobre beta 2, es igual a, ¿verdad? 10 logaritmo de 1 sobre 0. Y esto queda sobre 10 logaritmo de 0. Y se me cancela. Ah, ah. ¿Alguien recuerda las propiedades de los logaritmos? No. Bueno, si no sería bueno, voy a ver si encuentro aquí algo. Para que lo puedan ver ustedes. Demasiado básico, no le importa. Entonces, no me importa. Este. Y esto de acá, acá es igual a 20 sobre 100. 1.2. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, eh, recuerden que este es logaritmo en base a 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? 10 elevado a 1.2 es igual a 10 elevado al logaritmo de 1 sobre 0 sobre logaritmo de 2 sobre 0. Esto les suena un poco, ¿no?
Recuerden, esos son más bien ahora son propiedades de los exponentes. Y a veces también, ¿verdad? Seguramente pueden encontrar algo. Si no, yo les voy a ver si quieren un momento. Sí, no sé. Vamos a ver. Si recuerdan esta, A elevado a B elevado a C es A elevado a B, ¿cierto? Entonces, si lo vemos acá, esto sería igual a 10 elevado al logaritmo de 0 por 1 sobre 0. Y vamos a ver, es igual a 10 elevado a este logaritmo de 0 elevado a 1 sobre, si no somos 1 sobre esto, ¿cierto? Pero, así recuerden propiedades de logaritmos. El logaritmo en base 10 elevado a la 10 o 10 elevado al logaritmo a la base 10 eh, y 1 sobre 0 elevado a 1 sobre logaritmo y 2 sobre 0. Esto acá es igual a 10 a la 1.2. ¿Qué pasa ahora si vuelvo a elevar? 10 elevado a 10 a 1.2 igual a 10, 1 y 0. Vamos sobre el logaritmo. Y vamos a hacer- Bueno, ahora no es tan directo, ¿verdad? Pero pues, aquí, parece que hay una propiedad, pero no recuerdo qué interesa que me hagan así. Eh, sino que hay nada logaritmos que dice esto. Logaritmo de A sobre B, base X es igual al logaritmo base X de A menos logaritmo base X de B. Sí, esa es una. Y si no, yo creo que mis fórmulas posibles. No, no, bueno, no me he perdido. Estoy tratando de buscar algo que tenga esto, pero no va a mandar todo este libro, ¿verdad? Pero no sé dónde hay un documento en internet que sea bonito, pero estoy buscando. Ah, tiene que tenerlo. Aquí está.
No, conversiones. Aquí está. Sí, esto. Eh, bueno, un resumen de todas estas. Y estas, estas y estas. Ya esto no. Ven, por eso es que no quiero mirar todo el libro porque ocupo como 2 páginas de acá. Pero no encuentro un documento bonito en internet que tenga todas. No sé por qué. Hay unas que no vienen. Hay unas que sí. Ven, la división es como la raíz, pero... ah, bueno, lo más sencilla que podemos usar para no perder tiempo eh, probablemente sería esta, ¿verdad? Sí, aquí yo tengo 2 logaritmos de la misma base divididos. Cada logaritmo tiene una cantidad distinta arriba. Y me queda la base de esto de aquí abajo, que es lo único que está un poco como... eh, sí, entonces sería, entonces hacerlo así en vez de, o sea, hacer eso. O, este, sí, puede ser, vamos a ver, sí, puede que aquí siempre hay muchos, intentamos hacer así, pero eh, eh, esta es otra opción que de una vez prefiero que hagan esto así. Y sería más fácil hacerlo así si me dijera una intensidad, pero como no me dicen las dos, eh, creo que va a ser más fácil de empezar con esto solo. Sería esto y esto. Y entonces ustedes calculan 10 a la beta. No, yo solo voy a hacer esto, voy a escribir beta sobre 10 igual al logaritmo de i sobre i cero. Y entonces si yo elevo a la 10 esto va a ser igual a 10 a esto y sobre i cero. Y entonces eh, puedo trabajar con esta fórmula que es general y que es más sencilla que llevar los logaritmos a todo lado, que sería esto. Y o sea, si ustedes quieren trabajar con i, tienen esta fórmula. 10 a la beta de 10 por i cero. Y ahora sí, me están diciendo que a 3 metros, beta es igual a 120. Y eso corresponde a una intensidad de 10 a la 120
sobre 10 y esto multiplicado por 1 por 10 en el 12, ¿cierto? Entonces, esta intensidad de acá es 110. 1. Es un watt, ¿verdad? Por metro. Y eh, luego me preguntan cuál es la intensidad cuando esto vale 100. Esto me está dando, gracias a 100 en vez de 120, 0.01 watt por metro. Y ahora sí, ¿cómo calculamos la distancia a partir de las intensidades? Bueno, vamos a ver. Vamos que la intensidad va, así, va como eh, el área, que esto va como la distancia cuadrada. Entonces, eh, yo comparo, ¿sí? Entonces, 1 sobre esto que está acá, 0.01. Bueno, esto me da 1 sobre 100. ¿Sí? Esto es, ¿verdad? 1 sobre la raíz de 100. Bueno, mejor dicho, esto es 1 sobre r a la 2. O sea que r a la 2 es 100. O sea que la distancia aumentó en un factor de 10, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir aquí. Sí, si esto era 1, aquí sí que es 10 veces más grande. Entonces, como eran 3, aumentó por 10, o sea, a 30 metros. Sí. Eh, sí. Esto lo pueden hacer así o pueden usar esta fórmula que básicamente dice que V1 a la 2 por la intensidad de 1 es igual a V2 a la 2 por la intensidad de 2. Sí, porque la potencia es la misma. Entonces ustedes agarran la potencia y la igualan y despejan esto, les queda así. Pero básicamente estos ejercicios de nivel de intensidad es lidiar con estos logaritmos, ¿verdad? Y si uno escoge el camino malo para empezar, va a terminar un poquito enredado, porque básicamente los logaritmos a veces es un dolor despejarlos, pero por eso mejor empiezan así. Y eh, sí, sí, tal vez no busquen las fórmulas porque prefiero que se acostumbren a hacerlo así. Igual esto, ¿verdad? Recuerden que esto viene de las propiedades de los logaritmos, pero sí, básicamente eso se resume a esos ejercicios, logaritmos o eh, números, literalmente meter un número ahí. Eh, sí, el cambio más pequeño que una persona puede distinguir es de un decibel. Este es igual B, usted separa su junto a su podadora mientras está en funcionamiento. Si esto ni siquiera tiene números.
Sí, no, en general este tema es sencillo, la parte de ejercicios, ¿verdad? Estas son las fórmulas, no hay nada que hacer, excepto usarlas. La parte de ondas es exactamente igual que la anterior. Y aquí nada más recuerden que como es un logaritmo, tienen que tener cuidado eh, de saber bien las propiedades, o por lo menos aprenderse esta fórmula, si no quieren tener que meterse ahí con las propiedades. Pero básicamente eso sería, porque sí, este tema lo que tiene es que es demasiado parecido en todos los ejercicios más largos, son exactamente iguales que los de ondas, entonces no hay nada nuevo que estudiar realmente a nivel de desarrollo. La parte conceptual es lo que cambia un poco. Sí, básicamente eso sería. ¿Tienen dudas? ¿Alguien ocupa quedarse un rato más para, no sé, preguntar algo de las presentaciones o alguna duda del examen? Bueno, profe. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan una linda tarde.